Provincia que nos reciba hoy para hablar de esto que realmente ha generado mucho estupor, que es el asesinato de Susana Beatriz Montoya, como les contaba, esposa de un militante del ERP desaparecido durante la última dictadura y mamá de un militante de la agrupación Hijos. Raúl, gracias por recibirnos hoy. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía a la audiencia y a ustedes ahí en la radio. Bueno, metenos un poco en tema. Yo no sé cómo te enteraste de la noticia, pero me imagino que debe ser terrible y que todavía deben estar procesando lo sucedido. Sí, mira, fue el sábado que nos enteramos, el sábado como al mediodía. Esto sucedió el viernes a la tarde en el barrio Ampliación Poeta Lugones. Desde ahí que no hemos parado de estar en contacto, bueno, con Fernando Alvareda en particular y bueno, y con los organismos de derechos humanos de Córdoba, sí, tratando de coordinar acciones y comunicados, etcétera. La verdad que esto ha sido un baldazo de agua fría, muy impactante. No lo esperábamos. A Fernando lo habían amenazado muchas veces, pero nunca habían pasado de carteles, casquillos de balas, seguimientos y ese tipo de cosas. Claro, pero eso es un montón, ¿no? Eso es en su casa, digamos, no solo amenazas virtuales, sino que en la puerta de su casa, ahí lo que están en el streaming estamos mostrando algunas de las amenazas que había recibido. Exactamente. Particularmente la última grande fue en diciembre. Sí. Y ahí le habían dejado varias pintadas amenazándolo a Fernando y a su familia. Pero lamentablemente la justicia nunca llegó a nada. Sí, ¿qué hubiera pasado si la justicia hubiera investigado a fondo? En una de esas no estaríamos en esta situación, porque lamentablemente la impunidad permite que sigan avanzando. En este caso, además del asesinato propiamente dicho de la mamá de Fernando, también han dejado pintadas donde amenazaban que ahora los iban a matar a él, a su hermano y a los hijos. O sea, acá no hay lugar para ningún tipo de confusión, esto no fue un robo, le dejaron otra amenaza. No, le dejaron otra amenaza escrita en la pared y a ella la mataron a golpes y a cuchillazos. Qué terrible. O sea, no hay otra lectura que no sea el asesinato con fines políticos. Por lo menos de nuestra parte, no manejamos otra hipótesis, digamos. ¿Qué tal, Fernando en particular, sí. No, perdón, no quería interrumpirte. Te quería preguntar por quiénes sospechan ustedes o por quiénes creen que pueden estar detrás de esto. Me imagino que manejan algún tipo de hipótesis. No sé si la puedes compartir, sí, pero... Sí, claramente nuestra hipótesis está vinculada a sectores cercanos a la policía. A ver, Fernando, además de ser hijo de Ricardo Fermín Alvareda, que era subcomisario, sí, y que fue secuestrado por la patota del D2, y fue torturado de una manera terrible. Es terrible en la casa hidráulica y su cuerpo está desaparecido. Bueno, Fernando se dedicó en los últimos años, después del juicio por el padre, donde se condenó a gran parte de la patota, a hacer capacitación en derechos humanos a la policía. Entonces él tenía una vinculación muy directa con la policía. El año pasado había logrado la reparación del legajo de su papá, porque en el legajo figuraba como que había sido despedido por abandono de tarea, cuando la policía lo había desaparecido, digamos, ¿no? Entonces se hizo un acto donde participó la plana mayor de la policía, participaron el intendente de la ciudad de Córdoba, o sea, fue un acto bastante importante. Nosotros evaluamos que toda la actividad de militancia última de Fernando, tan vinculada a la policía, debe haber generado malestar en ciertos sectores cercanos hay que contextualizar también. En la policía de Córdoba no se depuró como se depuró por ahí el ejército. Hasta el año 97 estaba a cargo de infantería y también había estado a cargo de drogas peligrosas Carlos Tucán Giannicelli, que estaba hoy condenado con 4 o 5 condenas firmes de prisión perpetua, y él estaba a cargo todavía y tenía subordinados a cargo, y después cuando lo pusieron preso a él en la infantería, era una prisión que parecía más un spa que una prisión, que era con sus subordinados. Claro. Entonces, estamos hablando de ya periodo democrático bastante avanzado, donde todos estos sujetos de la patota
siguieron formando gente que posiblemente entró a la policía ya en periodo democrático, pero se siguió formando con estos tipos. Entonces, nosotros creemos que, digamos, la policía, que es muy turbia en general, sigue habiendo gente con pensamientos vinculados a la dictadura y que por ese lado es nuestra principal sospecha de quiénes podrían haber sido los autores materiales de este asesinato. Claro, y además esos grupos, esos sectores se sienten muy envalentonados por este clima que estamos atravesando como país. Recién, Raúl, te cuento, aquí en la radio de Madres seguimos muy de cerca lo que sucede con la Universidad de las Madres y esta persecución del gobierno de Milei. Pero recordábamos recién además el ataque a otra integrante de Hijos. Digo, los hechos de violencia, las amenazas son moneda corriente. Digo, ¿les preocupa a ustedes el clima que atravesamos como país, me imagino? Claramente, digamos, tenemos desde una vicepresidenta que iba a entrevistar a Videla o que iba a la cárcel a ver el genocida, los 5 o 6 diputados que fueron ahora a visitar a Astiz, es decir, desde el Estado Nacional o desde el gobierno, de alguna manera se está dando vía libre a estos grupos violentos que están a la sombra de la democracia. Entonces se ven envalentonados porque si desde arriba les dan el ok, pueden hacer un poco lo que quieren. Y eso es un poco el gran temor que tenemos todos, digamos. Raúl, y acá en Córdoba en particular con la policía, más que con milicos en sí. Raúl, quería preguntarte, hoy escuchamos a Estela de Carlotto que señalaba la responsabilidad del gobierno nacional, pero quería detenerme en cuál es la responsabilidad en este caso del gobierno provincial, ¿no? Hubo gestiones peronistas durante muchos años en Córdoba que no tuvieron la voluntad, según tus propias palabras, de democratizar la fuerza de seguridad. Hoy en día, ¿qué responsabilidad le asignás al gobierno provincial de Martín Yarlora? Mira, es difícil la respuesta. Yo te puedo decir lo que he visto hasta el momento, digamos. Si bien hay un montón de conflictos gremiales por todos lados, desde la parte de derechos humanos él recibió a la Comisión Provincial de la Memoria hace unos meses, se puso a disposición para todo lo que quisiéramos. Cuando ocurrieron las amenazas en diciembre, él repudió el hecho públicamente, manifestó de que no había lugar para eso en Córdoba. Entonces, desde lo político, discursivo, ha habido un apoyo, no puedo negar eso. Lo que sí es cierto que desde Mestre, que era radical, después todo el del azotismo, escarietismo, etcétera, no hubo una verdadera limpieza de los sectores oscuros de la policía. Y bueno, y ahora se ven las consecuencias. Ese es el tema. Yo no puedo decir de que Yarlora es responsable directo de lo que ha ocurrido, porque también yo tendría que decir que primero está la justicia, que no investigó las amenazas a Fernando en diciembre, que fueron las amenazas por ahí más visibles, que le dejaron hasta cajillos de balas en la puerta de la casa, y no hicieron nada. En ese momento Yarlora se solidarizó, entiendo, estuvo en contacto cuando fue la amenaza de diciembre. Sí, estuvo en contacto con Fernando, repudió públicamente, habló del hecho, lo mismo que el intendente de Córdoba, Pacerini, hicieron lo mismo. Que puede parecer una tontería repudiar públicamente, pero ya estamos viendo que no, porque me parece que necesitamos que todo fije posiciones. También necesitamos que hagan otras cosas, pero en principio hay que salir a repudiar. Obviamente, pero no puedo negar que no estuvieron ahí y se pusieron a disposición y repudiaron los hechos. Está bien, más allá de que después hay un montón de críticas desde lo que está sucediendo en Córdoba, desde lo gremial, con la lucha docente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esto de los derechos humanos, él manifestó siempre el apoyo a los organismos y a los sitios de memoria. Y yo participé de la reunión con la Comisión Provincial de Derechos Humanos, donde tuvimos la entrevista personal con él y él manifestó muy buena predisposición. Bien. Entonces yo no puedo negar eso. Claro. Pero tampoco uno, digamos, yo no me voy a casar con nadie en ese sentido. Pero no puedo negar algunos hechos. Y a mí lo que más preocupación me da, digamos, más allá de que creo que se tiene que seguir depurando la policía, es la falta de respuesta de la justicia.
porque las denuncias, las amenazas, no es la primera vez que ocurren, amenazas hubo un montón y nunca la justicia llegó a nada. Y ahora ocurrió un asesinato. ¿Va a ocurrir lo mismo? ¿No van a llegar a nada? ¿No van a llegar hasta las últimas consecuencias? Bueno, ahí es donde tenemos miedo nosotros. Porque necesitamos respuestas políticas y necesitamos respuestas judiciales. Bien. Raúl, quiero agradecerte. Entiendo que en este momento justamente es el momento de la ceremonia del entierro de Susana. Imagino el dolor en esa familia. Sí, arranca ahora justo está empezando. Yo ahora en un rato voy a ir. A la 1 empezaba, estamos a 1:15 más o menos, así que está recién arrancando. Te agradecemos mucho por recibirnos hoy, Raúl. Te mandamos un abrazo. Bueno, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Raúl González, integrante de Hijos Córdoba. Claro, conmoción total por esto que sucede. Están viendo cómo se sigue ahora. No, es que felicitas, imagínate anoticiarte de este suceso. La verdad es que hay que repensar todo. Te digo algo más, Feli, cosas que siempre discutimos aquí, la propia seguridad de uno en las redes, la propia seguridad de uno en el uso del WhatsApp. Bueno, no hay que abonar a la paranoia ni al miedo, mucho menos, no, pero obviamente pasa esto y te sacude. 13:15 minutos, estamos en AM 530, hasta las 14 los acompañamos aquí en la Radio de las Madres.